Capítulo 12. Las aguas de la quebrada se calmaron, y entre los rayos del sol aparecieron los colibríes que en mágicos y suspendidos vuelos se acercaban a la alberca para beber de las cristalinas aguas. Los traqueteos suaves y dormilones, un nuevo molino de palas de madera que a la orilla entre las piedras se suspendía. Inmovilizaban a las iguanas, que por instantes se congelaban apagando sus ojos al escuchar el trinar producto de la cinética. Abajo, las empedradas calles del pueblo se colmó de estudiantes que, danzando al son de tambores y trompetas, anunciaban la llegada de las vacaciones de verano. Entre andas, la esfinge de la Guadalupana se maqueaba en medio de la procesión, y adelante un estandarte rodeado de cintas de colores que pendían de las manos de los estudiantes. Con pantalón blanco de manga remangada, cotizas y pañoleta roja sobre su cuello, Mauricio danzaba bamboleando su sombrero atrás de la falda ancha y boleruda de Adelita, que entre trenzas de jazmín sonreía. Como si fuera una procesión de Semana Santa, los locales bajaron el sonido, y los pueblerinos que se encontraban en su interior abandonaron sus quehaceres para salir a contemplar la comparsa estudiantil. Las campanas de la iglesia doblaron una vez que se abrieron sus pesadas puertas. La comparsa bordeó la calle del molino hasta tomar la principal del parque, en donde fueron lanzados al cielo los primeros voladores que retumbaron en el espacio. El señor cura en las gradas, el alcalde en su balcón de gran bandera tricolor. En el balcón de la Casa de la Justicia, Jesucita y Francisco echaban un vistazo, deteniendo su conversación para poder elevar su palma y saludar a los del frente y los que abajo desfilaban. Cuando la marcha pasó por la empedrada, Adelita y Mauricio abandonaron las cintas y corrieron a espaldas de la pila buscando la calle donde vivía al viejo Ponce. Desde el balcón, el dedo índice de Jesucita señaló las cintas sueltas que volaban por los aires reclamando dueño. Mire, señor juez, a ver, ¿en dónde están? Por eso le digo, ese par. Le agradezco la información, mi tía Jesucita. Me queda claro que mi hija anda revoloteando con el heredero de los Méndez. Ese muchacho anda sin rumbo por ser solo en la vida. En su lugar, estaría sacando adelante tantas tierras y ganado, exclamó Francisco. Lo que yo le digo, señor juez, esos muchachos se están burlando de usted por todo el pueblo. Esa hija suya lo está dejando en vergüenzas ante la gente de este pueblo, que no es sino chismosa, continuó Jesucita. Se van para el campo, a la galería, mire, y la gente ve y no dice nada. Cierran ese pico en lugar de venir a contarle de sus andanzas. Pero, ¿es que los han visto cometiendo pecado?, preguntó Francisco. ¿Pecado? Bueno, eso no me consta, pero vaya uno a saber, tanta corredera a la sombra, respondió Jesucita. ¿Los han visto acaso besarse?, preguntó Francisco. ¿Besarse? Bueno, eso no me consta, pero vaya uno a saber tanta salamería, respondió Jesucita. De todas formas, le agradezco, mi tía Jesucita, pero usted sabe que nosotros no podemos señalar mientras no se cuenten con pruebas contundentes, mientras no existan evidencias o más declaraciones. A veces, no solamente se precisa de un simple comentario. Está claro que no es el comportamiento de una muchacha de familia, y menos de una de mis hijas. Pero ¿qué más evidencias que lo que usted está viendo? Mire, don Francisco, yo no es que sea chismosa, pero verá usted, después que supe lo de mi mamá, quise romper cadenas, dedicándome a salvar a las muchachas de ser engañadas por los hombres. Mi mamá, que Dios la tenga en su gloria, cometió el error de dejarse empalagar de un muchacho en los bultos de harina y mire. Sí, mi tía Jesucita, dejémoslo así, yo le agradezco,
pero ya es suficiente. No sé si se da cuenta que me causa pena y dolor al escucharla, cómo se expresa usted así de mi hija, y que será aún del pueblo. No puedo concebir ese comportamiento, y a uno nadie le dice nada. Así se derrumba una familia, replicó Francisco enojado. Por eso le digo, es que las muchachas hoy día no tienen vergüenza, concluyó Jesucita. El aire dulzón de la tarde se humedeció trayendo un bochorno desesperante en los habitantes del Valle de los Alfandoques. Bajo el árbol de mango de frutos morados y verdes, Adelita contemplaba a Mauricio rasgar la corteza y dibujar con su navaja un corazón. Con suavidad retiró la balaca azul de su cabeza, dejando esponjar sus cabellos. Las nubes que flotaban en el cielo fueron lentamente arrastradas por el viento, cubriendo la bóveda. Las gotas gruesas de lluvia tibia cayeron sobre las hojas y un viento fuerte arrastró polvareda húmeda y pegajosa, obligando a los jóvenes a tapar su rostro. El cielo no dio espera y diluvio frío sobre los tejados de barro cocidos. Por las calles solas y oscuras, pequeños arroyuelos en aumento arrastraban las arenas y tierras que deshechas parecían desaparecer. El silencio invadió a los jóvenes, que tiritando buscaron las ramas más tupidas del árbol para no mojarse. Pequeñas rocas de hielo comenzaron a precipitarse rompiendo en destellos contra el suelo. Cuando terminó la obra, Mauricio se giró a Adelita, quien había entrapado su corpiño por las gruesas gotas de agua que caían de su ondulado cabello. Sus ojos grandes y brillantes se clavaron en Mauricio, quien quiso recorrer el cuerpo de Adelita desde los pies hasta la corona, pero resolvió cerrar sus ojos y recorrerlo mentalmente entre suspiros. De repente los dedos de Adelita recorrieron su rostro, obligándolo a volver a la realidad. Con el pecho agitado y confusa por la cantidad de sensaciones, Adelita acercó su rostro al de Mauricio, y cuando le contempló cerrar nuevamente los ojos, juntó sus labios al del joven, quien tembló. Cuando despegó sus labios y se encontró con la mirada angustiosa de Mauricio, se echó a correr bajo el torrencial aguacero, buscando la calle que le llevara a su casa. Aún doblemente confundido, Mauricio avanzó suavemente hasta la mitad de la calle. Saltó entre los charcos, llenando sus zapatos negros de barro deshecho. Corrió hacia el árbol, arrancando un fruto lo mordió y emprendió su camino bajo la lluvia, entre mordiscos de mango mojado y suspiros llenos de carcajadas. La bombilla caliente y suspendida del plafón de cerámica alumbraba con luz altibajo y amarilla el comedor de la casa de los Castillo. Sobre el piso encementado y liso, de color verde, corrían las hormigas de la noche, que elevándose por detrás de la pata de la mesa, buscaban a escondidas las migajas que volaban de los platos de la familia. Sentado en una de las sillas de cuero virgen a la cabecera de la mesa, Francisco masticaba el alimento, paneando con su mirada alrededor de la mesa. Recostado sobre una de las columnas verdes de madera que sostenían la enramada de guadua pañetada, Franco se retiraba de entre los dientes los residuos de la carne. Sumisas y obedientes las mujeres comían en silencio, mientras que Bernardo, ocultando su mano bajo la mesa, invadía el plato de Jerónimo para intercambiar la carne que le parecía dura sin que su abuelo, a quien le llamaba padre, lo percibiera. Algunos ronquidos se escapaban de la garganta de Adelita, producto de su resfrío, llamaban la atención de su padre. Por otros momentos, escondía la cabeza entre sus antebrazos para estornudar disimuladamente. ¿Tiene dolor de muela?, le preguntó Francisco, dejando delatar su enfado. Solo es tos, papá, respondió tímidamente. Mosquita muerta, ¿quién la ve y con la que salió?, exclamó Marsella.
¿Ya qué hizo? ¿Por qué no la dejan en paz?, preguntó Franco. A callar, exclamó Francisco. Cuando uno de los padres habla, los demás callan. Estar afuera no le sirvió sino para perder el respeto a sus padres. Usted no sabe las andadas de su hermana. Haga caso, mijo, replicó Marsella. A partir de mañana esta muchacha no me sale de la casa, y si sale será acompañada. Absolutamente nadie se le puede acercar, continuó Francisco. Que yo sepa que ese tal Mauricio se arrima por acá y verá. Se le acabó la cosita esa de andar callejeando para arriba y para abajo, como si fuera hija de nadie. Marsella, mañana se va a la miscelánea a ver si me consigue una faja o le construye con retazos una para recogerle esas nalgas, que eso es lo que tiene alborotado a los hombres. No sé por qué se le creció tanto esa cola y las piernas, si era bien flaca esta mosquita muerta. Pues a quién le salió, a mi mamá Marsella. No es que ella no tenía gran culo cuando estaba recién casada con mi papá, exclamó Francisco. Respete, pendejito, soy su papá, y no voy a permitir que traiga el pecado a esta santa casa, gritó Francisco. Está bien, padre, no se levante, solo que no me gusta que mantenga a las muchachas amarradas como si estuvieran presas. Mire nomás el miedo que le tienen, replicó Franco. No le hable así a su papá, Franco, respete, él es su papá y en lo que diga tiene la razón, agregó Marsella. Usted debería de callarse. ¿No ve que esta muérgana se la pasa con el Méndez ese, dizque de novia? No ha crecido y ya quiere comportarse como toda una mujer sola y sin familia, haciéndolo quedar mal a uno. Usted no sabe cómo murmura la gente de este pueblo, continuó Francisco. No me sale más. Ese rufián solo piensa en perjudicarla, y claro, ella como tonta ahí dejándose llevar. ¿No ve, mijo, que ustedes no ayudan para nada en esta casa? Y yo tengo que realizar todo el trabajo. Papá, los muchachos y yo subimos todos los días a la finca, ordeñamos, cosechamos, y eso que yo estoy de paseo, contestó Franco. ¿De paseo?, preguntó Francisco. Sí, señor, a mí no me gusta como usted nos trata, y me considero que estoy de paseo, respondió Franco. A mí no me gusta tampoco, replicó Juan. ¿Se da cuenta, Franco? Está revolucionando toda la casa. Mejor respete a su papá, replicó Marsella. Mire, la ley en la casa la pongo yo y ya. Por algo soy su papá. No voy a dejar que me perjudiquen a una hija por sus necedades. Esta muchacha no me sale. Me la fajan para salir a misa y el domingo madrugada se confiesa. Franco, que es el hombre mayor, va y le dice a ese huérfano que no es la persona para mi hija, que se aleje o lo meto a la cárcel. ¿Puedo irme a acostar? Me siento enferma, dijo Adelita. Se espera hasta que su papá termine, concluyó Marsella. La noche oscura se encargó de reducirlos al sueño a excepción de Adelita, que en medio de la oscuridad se revolcaba incómoda entre sábanas. Con la almohada en la boca, ahogaba su tos mientras revoloteaba en su mente el árbol de mango y el beso. Un rayito de luna que se colaba por las rendijas del pórtico de su habitación convertía en azul profundo el entorno de sus paredes. Una y otra vez rodeaba sus labios con las yemas de los dedos, como repasando las huellas de ese beso mojado. Aquella sensación nueva y extraña se apropiaba de su pensamiento espantando el sueño. De vez en cuando limpiaba las pequeñas gotas de sudor que aparecían en su frente, acompañadas de un leve desaliento que le obligaba a estirarse y querer quejarse suavecito bajo las sábanas. Como en un remolino, llegó Morfeo, llevándola en un carrusel de espasmos, sudor frío y desaliento, volteando su habitación a millones de kilómetros por hora,
causándole náuseas y ardor abdominal. ¡Qué horrible es un beso!, exclamó, dejándose arrullar en los brazos de Morfeo. El trinar del canto de un copetón gris sobre el pórtico le anunció la madrugada. Dando tumbos aún sin abrir los ojos por completo, sintió que el piso se movía y, abriendo apresuradamente la puerta, corrió hacia el aljibe de paredes de tapia, ubicado en el patio de la gran casona. Con afán atravesó el comedor en donde se hallaba su familia ya desayunando, y que, percatándose de su carrera, se detuvieron hasta escucharla devolver. Las miradas entre Francisco y Marsella no se hicieron esperar. Soledad acarició los cabellos de Bernardo, sin dejar de mirar hacia el aljibe. Luego se levantó de la mesa con la intención de acercarse a Adelita, de quien solo se escuchaba el resuello. ¿A dónde cree que va?, se escuchó la voz de Francisco. «Quiero ayudarla», exclamó Soledad. «A la mesa», replicó Francisco sin quitar mirada, haciéndola volver. «Voy a atizar el fogón», se escuchó la voz de Franco, quien sin mirar se levantó. «¿Para qué?», preguntó Francisco. «Adelita no ha desayunado, señor. Le voy a calentar su desayuno», contestó Franco malhumorado. «Usted es la culpable», exclamó Francisco dirigiéndose a Marsella. «Por eso no lo respetan a uno, cuando la mamá es alcahueta y permisiva con sus hijos. Para eso está usted en la casa, para educar a estos hijos y enseñarle a respetar a sus padres. Espero que este domingo se confiese, porque por su culpa esta familia se está desmoronando. Espero que lo de la muchachita esta no sea lo que estoy pensando, o si no, ¡ay Dios!», buscando la mirada de Soledad. «Ya saben, la parto en dos». En silencio y con los ojos aguados, Soledad y Marsella le contemplaron levantarse y acomodar su sombrero. Su silueta alta y delgada atravesó el zaguán. Exhausta, Adelita se acomodó en la mesa mientras se escuchó cerrarse el portón de cedro en la casa. Parqueado bajo el sol y frente al parque principal, el brillante Buick Century azul y blanco llamaba la atención de los pueblerinos. Era la primera vez que un vehículo tan lujoso atravesaba las empedradas piedras de las calles del Valle de los Alfandoques. Sentados en las sillas de atrás de un bus intermunicipal, 4 hombres de color lo observaban maravillados. Atravesando las filas que se formaban temprano en la mañana por los campesinos que esperaban la apertura del Banco Agrario, Rosita Bustos caminó alegre hacia las gradas de la catedral, en donde desde el portal el padre Leonardo observaba fumando un puro. «¿Listo, señor curita?», gritó Rosita levantando las faldas de su vestido viejo y limpio para poder ascender por las gradas. «¿Listo qué, mujer?», preguntó Leonardo. «¿No ve, señor curita? Ya llegó ese pelele arrepentido estrenando carro. Yo sabía que un día volvería a sorprenderme». «¿Cómo me ve, señor curita? ¿Estoy bonita así?», preguntó Rosita. «¿Qué se habrá hecho?». «Dejó el carro justo para que yo me diera cuenta. ¿Será que está dentro de la iglesia y usted no me quiere decir?». «No hay nadie, mujer». «Así deben estar malditos negros en la silla de atrás y al final de la fila, como manda la ley, igual a esos cerdos judíos que vinieron a invadir mis tierras. ¿Será que un negro de esos es el esclavo de él? ¿Por qué no hacen sino mirarle el carro? Ustedes nunca lograrán tener un carrito de esos. No sueñen», gritó Rosita. «¿Cuándo se ha visto que un peón cotero gane tanto como para comprarse un auto lujoso?». «Hoy se está viendo, mi querida Rosita, un peón cotero que llegó a este pueblo hace algunos años a cargar bultos de don Matías Pereira. Hoy es el dueño de ese vehículo tan lujoso. Sí, hija, ese vehículo es de don José Manrique».
y tu prometido no llegó ni llegará. Ya debería de olvidar y botar ese vestido. Jamás. Él regresará, él llegará. No me casaré con ninguno nunca, ni con peones que son unos muertos de hambre, ni con negros que les toca hacerse al final de las filas. Seguirán siendo negros, gritó mientras corrió por el parque buscando la calle de las pilas. Luther King, por más que luche, es un negro. Es el año 55 y continúa la esclavitud. Hediondos negros, ustedes se llevaron a mi esposo junto con los judíos invasores. Temerosos los hombres de color se detuvieron debajo de las gradas y bajando sus sombreros de paja agacharon la cabeza en reverencia al sacerdote. Ella solo repite lo que escucha en la radio y murmuran los que no conocen la ley, exclamó en voz elevada el sacerdote. No existe segregación racial. Los derechos civiles en este país serán un hecho en cuanto se restablezca el orden. No les hable mierda, padre Leonardo, que eso sí me enerva, gritó Obies, mientras se acercaba por el corredor de la acera elevada. En este país aún existe la separación de grupos raciales y grupos de doctrinas. ¿Por qué cree usted que los mendigos, negros y demás personas discriminadas por esta sociedad corrupta llega a mi iglesia? ¿Será acaso porque soy un rebelde con causa? Es que con el perdón de su eminencia, pero embarrada que esté repitiendo los pasos del señor cardenal. Fíjese el principio de las cosas para que la gente se eleve en rebeldía contra el medio, cuando éste ha sido causa de sus desdichas. Mejor dicho, padre Leonardo, el pueblo no es tan marica de tragar entero. Estos cimarrones un día se cansan y nos van a volver mierda. Padre Obies, si bien usted puede tener razón, no es el lenguaje apropiado para un representante de Dios, replicó Leonardo. No le dé corriente a lo más ínfimo. Yo me pronuncio y me emputo, porque hasta el hijo del carpintero también en su momento se emputó, y me imagino que debió haber gritado una grandota. El ruido del brillante Buick Century azul rompió todo murmullo. Sacando su mano en señal de saludo y sonriente, José Manrique avanzó en medio de las miradas de los pueblerinos hasta doblar la calle de las Pilas, hacia la puerta de madera burra de la casa de Ponce Montaño. Ascendiendo las gradas y bajándose el sombrero Francisco Castillo, se acercaba hacia los dos párrocos. En silencio, pálida y pensativa un poco más atrás, Jesucita enlazaba sus dedos, mirando el campanario, queriendo huir de las miradas de los hombres de sotana. Buenas y santas, don Francisco, saludó Obies. Buenas y santas, contestó. ¿Qué lo trae por aquí, don Francisco?, preguntó Leonardo. Es casi mediodía y la hora de María no comienza. Entonces, no es el rosario que quiere rezar. No, padre, en esta ocasión no, dijo Francisco. Tengo un problema que más que problema es una confesión, ya que voy a cometer un pecado. ¿Qué?, exclamó Obies. Hable, hombre, ¿o quiere confesarse adentro?, preguntó Leonardo. La mirada de Francisco alrededor fue advertencia para despejar espacios. «Misía Jesucita, ¿nos necesita?», preguntó Obies. «No, padrecito, bendición», respondió agachando la cabeza. «Muchas gracias, misía Jesucita, por su información», replicó Francisco. «El Señor esté contigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo», agregó Leonardo. «Gracias, su reverencia. Amén», exclamó Jesucita. Los tres en silencio contemplaron a Jesucita alejarse entre las gentes. Luego se miraron entre sí. «Y bien, don Francisco, ¿falta que alguien más se retire para poderme ir también?», exclamó Obies. «No es necesario, padre. Mejor para mí que estén los dos. Al fin,
Uno de los dos será el abogado del diablo o el fiscal y el acusador. Ya que lo que voy a hacer sé que no tiene fundamento y razón, pero se trata de mi familia y mi estirpe, mi apellido que ha sido deshonrado y mancillado por el suelo. No demore, don Francisco, cálmese y explíquese para poderlo ayudar. Le ruego sea claro y mantenga la calma, replicó Leonardo. Mi hija Adelita, una de las menores, ha sido deshonrada por el bellaco Mauricio Méndez, y yo la voy a partir en dos, ya que no alcahuetearé ni permitiré que se repita la historia de mi hijo Bernardo, el concebido por un desmadre de mi hija Soledad. Cargamos con un pecado y con un dolor, ya que quien la lleve al altar la va a encontrar deshonrada, y ahora Adelita. Eso no lo concibo. Estoy dispuesto a ir a la cárcel aunque allí me muera. Un momento, don Francisco, ¿cómo se le ocurre hacer esa barbaridad?, exclamó Obies. No me diga nada, solo quiero confesarme del pecado que estoy a punto de cometer, continuó Francisco. Cásemelos y ya. Mejor un mal matrimonio que una hija muerta y un padre en la cárcel, agregó Leonardo. ¿Los castillos con los Méndez? ¿Qué le ocurre, padre Leonardo? Ese muchacho lo único que tiene son tierras, ganado y plata, pero no tiene familia. Eso es indispensable en un hogar. Nada, yo la acabo por no respetar el apellido. Ese no puede ser el ejemplo para mis otras hijas. Entonces, todas cogerán el mismo camino y cuando voltee a mirar solo tendré a mis hijas como madres solteras. ¿Acaso ya la vio un doctor y le vaticinó preñez?, agregó Obies. ¿Acaso no soy padre de 7 hijos más 2 muertos de nacimiento? Los vómitos y fiebres propicios de una mujer encinta me advierte de la tormenta que se viene. Casémoslo y ya. Mejor un mal matrimonio que una hija muerta, continuó Leonardo. Celebramos el matrimonio en la madrugada cuando no llegue nadie. Ella quedará bien dotada y será dueña de las herencias de los fallecidos Méndez. No es del todo mal. No lo haga por los apellidos ni la parentela. Hágalo por el niño que viene en camino. Como padre de familia, debo reprender a mis hijos y castigar si es preciso para educar. Entonces mate a Mauricio Méndez, exclamó Obies. Está loco, padre Obies. ¿Cómo se le ocurre? Está incitando al asesinato. ¿No ve que lo que requiere este padre de familia es apacentar su corazón? Señor Castillo, yo le sugiero que los case, agregó Leonardo. No lo puedo matar, ya que la culpable es la mujer. El hombre propone y la mujer dispone. Una mujer se hace respetar y ya. La culpa de todo es de la mujer. Usted lo debe saber, padre. Está en el Génesis a la altura de Adán y Eva, exclamó Francisco. Bueno, escóndala, llévela lejos, donde nadie sepa de ella, o en el peor de los casos, echémosla del pueblo. Pero eso de matarle, olvídese. Mejor me mata usted a mí, porque ahora que lo sé, no le permito que le haga daño. Y si no llegamos a algún consenso aquí, señor Francisco, yo mismo me le pegaré como anillo al dedo para defender a esa muchacha. Así que tiene a 3 que matar, a su hija, a mí y a su nieto, que si todo es cierto, ya está con vida en su vientre, replicó Obies. ¿No tiene donde llevarla lejos y esconderla?, agregó Leonardo. Está mi comadre Alejandrina, que vive en Gibraltar, allá donde mando las encomiendas con Jesucita. Solo que ellos tienen mucha tierra y muchos peones. Son cantidad de peonadas que viven en los ranchos de jornal, y ese ambiente no es bueno para una mujer preñada. Allá le toca es trabajar. Además, con las idas y venidas de Jesucita, traería en una de ellas el chisme. Claro, con ella, ya me imagino, exclamó Leonardo. Apuesto que fue ella la que le advirtió del romance de estos, porque para comunicadora... Le propongo lo siguiente, escóndala por ahora en el convento. Allá las monjas se encargan de todo.
y a usted, como le gusta dar sus buenas dádivas a la iglesia, en lugar se las lleva al convento como ayudas su alimentación y vestido. Déjenos el pecado a nosotros y le prometo encargarnos de su malestar. Yo mismo hablaré con la Madre Superiora y en 1 hora todo estará listo, señor Castillo, suplicó Obies. Está bien, en 1 hora estaremos allá. Solo deseo no volver a saber de mi Adelita. Una vez pase la puerta del convento, para mí está muerta, concluyó Francisco. Como grandes maestros en la alambrada que separaba los pastizales, los hermanos Franco y Juan trasladaban los conocimientos del viejo Ramón a sus hermanos menores, Jerónimo y Bernardo. Soledad repartía los tintos de la tarde a los jornaleros, que intentaban coronar la recolección de café del día. Más bajo sobre las maderas del corral, Adelita acariciaba picoteando un ternero, primer retoño de su vaca Toña. Los gritos inentendibles de Teresa desde la casa de Versalles llamó la atención de los que se encontraban en la finca de las Mercedes. Desde los jardines de la casa, Marcella dejó escapar un sollozo al ver el caballo de Francisco atravesar el broche. Adelita, corre. Se escuchó la voz de Teresa que, forcejeando con Antonio, se había abalanzado hasta la carretera para poder gritar. Saltando de la cerca, Adelita se echó a correr falda arriba, acompañada de Chira, quien batiendo su cola celebraba creyendo estar en otro de sus juegos. Sus pies descalzos se hundían sobre la hierba fresca y cortante. Pronto la soga le cortó el camino amarrando sus manos y derribándole bruscamente. «¿Mosca muerta? Lleva su pecado, ¿no? Por eso corre», exclamó Francisco mientras recogía la soga sobre la montura del caballo. «Ramón, dígale a la señora que empaque la ropa de esta pendejita». «Papá, ¿por qué me hace esto? ¿Yo qué he hecho?», preguntó Adelita. «¿Le parece poco deshonrar el apellido? ¿Ponerme en ridículo ante el pueblo con ese Mauricio Méndez? ¿Qué pensaba? ¿Que no me iba a dar cuenta? Agradezca y dele gracias a Dios que la Santa Iglesia intercedió por usted, o si no la parto en dos. Pero este error y este dolor que me ha causado no lo podré olvidar nunca». «No tengo pecado, papá», continuó Adelita. «No sé por qué me castiga, y no sé qué es lo que he hecho. Dígame, ¿qué fue lo que hice?». «Descarada, hágase la boba. ¿Qué fue lo que hizo con el Méndez ese?». «Papá, ¿es tan terrible lo que hice como para enlazarme como a una de sus vacas? Yo no sabía que fuera tan horroroso, no sabía que eso fuese malo. Lo que hice solo duró un momento. Además, fue porque yo sentí amor, no entiendo». «¿Tiene la desfachatez de confesarlo en mi cara sin llenarse de vergüenza?», gritó Francisco mientras clavaba su espolón en el caballo, arrastrando entre la hierba el cuerpo de Adelita. Los observantes se paralizaron. Los ojos de sus hermanas y de Marcella fueron cubiertos de llanto. Lanzando la pala contra la enramada, Franco avanzó furioso hacia su padre. «Atrévase a desafiar a su padre, atrévase», gritó Francisco, deteniendo el caballo. «Una sola palabra y el perrero hablará sobre su rostro también. ¿No se da cuenta que esta muérgana nos ha desgraciado?». Marcella corrió hasta Franco y, anteponiéndose en la discusión, lo abrazó contagiándolo con su llanto. «Mejor no, hijo», susurró en su oído. Franco se abrazó fuerte a su madre, cerrando con fuerza sus párpados. Teresa y Soledad corrieron a levantar a Adelita, que con raspaduras ardientes y empolvadas gemía 1000 dolores. «No entiendo. ¿Esto es el amor? ¿Se me castiga por querer a alguien?», preguntó sollozando Adelita. «Fueron chismes de doña Jesucita, ¿cierto, padre? A ella solo le interesa es mantener su lengua movida para poderle sacar plata a sus mercedes por los mandados».
El espolón se volvió a clavar en los ijares de la bestia, obligándola a llevar consigo a medio trote los pies descalzos de Adelita. En la casa y de afán, Jerónimo anudaba una bolsa de tela en donde había depositado unas pocas prendas de Adelita. Luego, sin resuello, corrió por la ladera para alcanzar a la Nazarena, que dejaba manchones de sangre en el camino. Sobre los pliegues del rostro de Ramón bajaron sendas gotas de llanto al ver la escena perderse carretera abajo. Sus manos surcadas de años temblaron cuando giró para ver el conjunto familiar abrazando a Marsella, que convulsionó luego de una erupción de nervios. Fatigado en busca de su madre, Jerónimo subió del broche para tenderse junto al grupo a llorar. La iguana que subía el naranjo para mirar las sombras brillantes de sol en la quebrada se congeló al escuchar los llantos de Adelita. Los ojos brillantes y viscosos del caballo se perdían en la carretera, como queriendo escapar a los que a sus espaldas acontecía. Atrás en la montaña, la imponente cruz de madera emergía entre los árboles, a la medida en que avanzaban camino del monasterio. «Papá señor, ¿puedo hablar?», preguntó Adelita con voz quebrada. Con la mirada seca y el cuerpo erguido, Francisco continuó llevando las riendas. «Papá señor», exclamó Adelita, «¿puedo hablar?». El envolvente golpeteo de agua sobre piedras y guaduas fue su respuesta. Continuó guiada por el lazo que se anudaba a la silla del equino, mientras sus pies hormigueaban ardientemente por las pequeñas cortaduras y piedras incrustadas en sus plantas. «Papá señor», replicó Adelita, «¿puede por favor contestarme? ¿Qué tan malo fue lo que hice que no entiendo?». Los ojos de Adelita se abrieron asombrosamente al contemplar detenerse el caballo con tal brusquedad. Luego el látigo voló por los aires, marcando su cara antes de caer al piso. Con brusquedad, Francisco descendió del caballo y tomándola por el cabello, le incorporó para descargar entre nudillos la muenda de golpes que le reventó pómulos y labios. «Maldita meretriz», gritó mientras se ensañaba en el rostro de Adelita. Con el ojo izquierdo medio cerrado por el hematoma y puesta en tierra, Adelita dejó rodar la espesa sangre de su boca, mientras con un gesto lastimero intentaba recobrar el aliento. Los ojos de Francisco se cerraron fuertemente, mientras una gruesa lágrima cortada de seco se escapó reventándose en el suelo empolvado. «Párese, nos vamos», exclamó mientras se elevaba en su caballo. «Yo no he hecho nada, lo juro», replicó Adelita mientras se incorporaba. «Bien sé, papá señor, que esa señora Jesucita le inventó no sé qué cosas». «A callar», gritó Francisco. Observando el Calvario por las ventanas, algunos de los pueblerinos de las casas que a la orilla de la carretera se anclaban y sin dejar ver su rostro, dejaban escapar el aliento de asombro. «Dios ha de condenar a esa señora por levantar falso testimonio», volvió a gritar Adelita. «A callar», gritó Francisco. «A callar», exclamó Francisco. «¿Quiere que me vuelva a bajar de aquí?». La tos seca y espumosa de sangre y saliva no se hizo esperar. Adelita continuó avanzando, intentando con ello tomar aliento para detener la imparable tos. Como un espanto vestido de negro, Jesucita Tovar apareció por la carretera, directamente hacia los Castillo. «Don Francisco, hablé con el señor cura y me comentó en dónde podía encontrarlo. Así que le traje a la niña unas sábanas que me había regalado la señora Alejandrina en Gibraltar. Y como no las estoy usando, pues pensé en qué más le harían a ella. Uy, pero cómo está de aporreada esta muchacha. Ahí está doña Jesucita, Adelita.
Dígale, ahora sí lo que venía vociferando a espaldas, exclamó Francisco. O mejor, pídale perdón por las groserías que venía lanzando. Yo no soy la que debe de pedir perdón, replicó Adelita entre tosidos. Por lo que me ha hecho señora Jesucita nunca la voy a perdonar. Mejor dicho, yo no le perdono por los enredos en que me ha metido. Pídale perdón, volvió a gritar Francisco. No, papá señor. ¿Quiere que me vuelva a bajar de aquí?, dijo Francisco a tiempo, que descendió de la silla. Pídale perdón, señora Jesucita, que disculpe por renegar de usted. No, papá señor, no lo voy a hacer. Así me muela a palo, no lo haré. Yo no la perdono, señora, gritó Adelita. El látigo de cabalgar volvió a volar hacia las piernas de Adelita una y otra vez. Por favor, don Francisco, yo la perdono. Ya no castigue más a la muchacha, que me rompe el corazón, yo la perdono, concluyó Jesucita. El sol bajó sin despedirse del día. El silencio subió hasta Versalles, espantando las aves hacia el monasterio. Como un caracol llevando a cuestas su maleta, Franco bajó la quebrada en búsqueda de la estación para embarcarse en el último bus de la tarde. Atrás dejaba a Marsella en un mar de llanto que a gritos le pedía no alejarse. Con el alma rota, observó la sombra del monasterio entre las faldas de la montaña y continuó su camino entre sollozos. La luz de su pequeña linterna se encendió para viajar en la destapada mostrando el camino al pueblo. La esfinge alta y corpulenta de Francisco subió por el costado de la carretera en medio de las sombras. Buenas y santas, don, saludó Francisco al pasar junto a él. Buenas y santas, vecino, saludó Franco sin dejarse reconocer. El amparo de las sombras llevó consigo al caminante que con ojos llorosos durmió pegado a la ventana del Dina Olímpico, esperando despertar en la ciudad. Las espermas de Versalles se esparcieron en los candelabros, buscando con su final dejar que la oscuridad cayera sobre los ojos abiertos de Marsella y sus hijas. Ahogada entre estornudos y tos seca, Adelita revolcaba los espasmos y sudores de su cuerpo, intentando escapar de ellos entre sus huesos. Nunca me imaginé que un beso pudiese hacerme tanto mal. Un hermoso beso tibio y suave de Mauricio que me ha dejado embarazada. Dios, si duele este embarazo. Me ahogo y me duelen los huesos, y eso que no crece mi barriga aún. El viento que ululaba entre las cañas y el valle le arrulló el cansancio hasta perderse en el profundo sueño. Sus fantasías le pusieron cerca del cañaduzal brillante e imponente que tupía de lleno el valle. Mariposas de 1000 colores revoloteaban en su andar, mientras que entre las estepas se aproximaba Mauricio. Su sonrisa amplia y de hoyuelos resaltaba en su tez trigueña. Luego, entre un largo beso, se entrelazaban, dejando que la luz del sol le estallara la retina para cerrar con fuerza sus ojos camino al Edén. Arriba en las Mercedes, las candeladas sobre la labranza alumbraban el rostro pálido y nervioso de Teresa, que recostada al cristal observaba las llamas bailar movidas por el viento. Asustada buscó la luz de vela sobre el cuadro del Sagrado Corazón, fiel copia del original alemán. Su piel se erizó al escuchar los ronquidos profundos de Antonio. Luego volvió a fijarse en el exterior para ver las flamas correr hacia el cafetal. El silencio de la madrugada en el monasterio se rompió con el golpeteo de una joven de hábito negro y corto, escondiendo su cabello en el velo blanco y largo. La novicia revolcó el cuerpo de Adelita bruscamente. «Arriba, perezosa, pero muévase, que la madre la necesita. Aquí tiene pasta de jabón y toalla. El baño está por allá junto al solar». «Buenos días, hermana»,
contestó Adelita decaída. ¿Puedo quedarme un rato más? Estoy muy enferma. Ni sueñe, la madre Constanza es supremamente estricta. Por su bien, levántese y báñese. Debemos estar a las 6 en punto en el comedor para la oración. Por favor, monjita, ayúdeme. Estoy con mucho desaliento y tos. No soy monjita, ¿no ve mi velo? Tiene mucho que aprender, señora. Yo no he tomado los votos de castidad y devoción. Así se debe vestir usted, pero el velo aún no sé por su desacato a la castidad. Aquí está su hábito, un poco ancho, es de la hermana Teresa, que es un poco gorda. No soy señora, replicó Adelita. Estoy muy enferma y no pienso levantarme, mucho menos ponerme ese ajuar de luto. La entiendo, porque así reacciona el diablo ante el poder de Dios. Ahora levántese y báñese, cochina, pecadora. Esto no es un motel. Aquí es la casa de oración. Arriba, cochina, gritó la novicia arrancando las ropas de Adelita y alándola por los cabellos hasta el suelo. Arrastras, pero la llevo a la manguera, usted verá. El mesón de tabla gruesa y lisa le esperaba a las 6 de la mañana, bajo la corte de las uniformadas novicias que con miradas le contemplaron arrastrar el traje ancho y negro, mientras que sus cabellos escurría el agua fría. Con el ingreso de la Madre Superiora, que bajo el almidonado paño en su cabeza, silenció la mesa obligando a incorporarse a la concurrencia. Con su rosario de conchitas, inició el inagotable rezo que obligaba a cerrar los ojos de Adelita, queriendo huir de su malestar. Una vez sentada sobre la gran tablada, las tazas de chocolate hirviente y canastas de pan largo inundaron el mesón. Las pequeñas ventanas elevadas, casi a filo de los techos, dejaban caer la poca luz que el día podía colar. Suspendidos entre cadenas al techo, los telarañosos candelabros de ruedas de madera soportaban las 6 puntas apagadas de las espermas. Con paso firme y sus manos cruzadas entre las mangas de su hábito, la señora de cornete blanco se paseó junto a Adelita. ¿Qué tenemos aquí? La moscorrofia que deshonró a la familia Castillo. Es que hay personas que por más educación que reciban, cuando nacen para martillo, del cielo le caen los clavos. Y a esta le correspondió ser la oveja negra de la casa, hacerle ese daño a don Francisco, ese señor que es un santo, un colaborador del monasterio y convento, ese señor que quizás soñó con que una de sus hijas fuera una de nosotras. Es que a esta se le olvidó que sus antepasados fueron los que nos enseñaron la religión. Con la mirada clavada sobre el humeante chocolate y temblando por escalofríos, Adelita dejaba que su lágrima se confundiera con el sudor que rodaba a cántaros sobre la mesa. Las miradas acusantes de las novicias se clavaron en su entorno, cual vacas rumiante. ¿Por qué no desayuna, moscorrofia? ¿Acaso no le gusta el chocolatico a la pecadora? Nosotros ya sabemos por qué está aquí, y aquí tendrá que hacer mucha penitencia para salvarse del infierno. No tiene idea, moscorrofia, cuánto le va a valer a su pobre padre que se ha partido el lomo para sacarlas adelante. Aliméntese, que bastante alimento le hará falta. Madre, por favor, es que estoy muy enferma y el chocolate está hirviendo. ¿Puedo soplarlo?, respondió Adelita. El ceño de la monja se frunció, anudando los labios cuando apretó los dientes. Sacó sus manos grandes y escarpadas de las mangas del hábito. Con su mano derecha, tomó la cabeza de Adelita obligándola a doblar el cuello. Con la otra mano, tomó la taza de humeante chocolate y lo vació adentro de su boca hasta desbordarse por el rostro. ¿Muy caliente, moscorrofia?, exclamó mientras soltó el tazón sobre la mesa. Las sendas lágrimas silenciosas de Adelita rodaron por sus mejillas.
Sus labios durazno se tornaron de rojo a café oscuro, mientras bolsas de agua brotaron ardientemente. Aspiró necesariamente una bocanada de aire, queriendo refrescar su quemada lengua que se partía en 1000 destellos. Luego el vómito verdoso le ahogó llevándola en un agonizante carrusel. El viento caliente arrastró las nubes rojas para dar paso a los nuevos días. Con la sombra en los pies, la peonada de Versalles murmuraba los acontecimientos de los últimos días, mientras se acercaban al comedor de tronco atrás de la cocina. En silencio y sin mirarse, los Castillo almorzaban reflejando amargura. «Quiero que empaquen todo nuevamente y nos bajamos hoy mismo a la casa del pueblo», exclamó Francisco. «Ya le dije a Ramón que alistara las mulas para apelar los atados de cosas». Las miradas arrastradas y suaves alrededor salieron. El mutismo fue respuesta para que Francisco continuara con sus decisiones. «Aquí se queda Ramón encargado y de la cocina de la peonada, las mujeres de los peones y su hija». Así se arregló el día de hoy. Continuó explicando, intentando buscar las miradas de sus hijos y esposa. «Hoy hablé con Saúl Telles, el de la comandancia, y me pidió en matrimonio a Soledad». La reacción angustiosa de Soledad fue apagada por Juan, quien apretando su muslo bajo la mesa, le indicó apaciguarse. Elevando los ojos a su padre, Soledad detuvo su alimento. «Es de familia humilde y trabajadora, católicos. Los domingos no faltan a misa con comunión y confesión. Al menos logré salvar de las dos una. Miren cómo es la vida. Pensé que a esta ya no le aparecía nadie para llevársela y logró salvarse», agregó Francisco. «Eso sí, se logran mantener las cosas como están, sin abrir baúles de malestar. En cuanto se casen, le he ofrecido se vengan a vivir aquí y que Saúl sea el mayordomo de Versalles, así como Antonio Torres de las Mercedes. Este matrimonio lo tiene que ofrecer el padre Leonardo, porque conociendo a Obies, mejor ni pensarlo». «¿Luego qué ocurre con el padre Obies?», preguntó Bernardo. «Nada, mijo», replicó Marsella. «Su merced sabe que Obies es alborotador y mal hablado». Los pasos de Ramón sobre las gradas de madera llamaron la atención de los comensales. «Don Francisco, qué pena molestarlo. Atravesando el broche viene el joven Mauricio Méndez». «¿Ese muchacho qué hará por acá? Es un atrevido. Yo lo atiendo en la cerca», exclamó Francisco. «¿Por qué no deja que entre, papá? Ese muchacho también debe ser escuchado. ¿No le parece que está tomando determinaciones apresuradas?», replicó Juan. «Juan, por favor, no contrarie a sus papás», agregó Marsella. «Pero madrecita, ¿no le parece que es educación o inteligente escuchar al escuelero? Si a mí me pasara lo mismo, me gustaría que la familia de la novia me escuchara», dijo Juan, levantándose de la mesa y mirando a sus hermanas. «No se queden calladas, digan algo. ¿Van a dejar que esto continúe? Mire, Juan, agradezca que la visita ya sube, o de lo contrario, lo enderezaría a látigo y pringamosa. Aquí se hace lo que yo diga, pues esta es mi casa. Cuando usted tenga su casa, ponga allá sus leyes. Aquí son las mías. Ahora, si no le gustan las leyes, puede irse como lo hizo el irresponsable de Franco, que abandonó a su madre en cuanto cogió alas», concluyó Francisco de un grito. Sin pasar la puerta de madera verde y robusta de la cerca de casa, Mauricio giraba nerviosamente entre sus manos el sombrero. La figura alta e imponente de Francisco bajó las gradas sin quitar mirada. «Buenas y santas, señor don Francisco Castillo. Yo estoy aquí para dar la cara y responder por mis actos. Y quiero aclarar lo que andan diciendo en el pueblo,
que yo irrespeté a su hija Adelita. Y por eso estoy acá, porque quiero decirle que yo no hice nada, porque la quiero mucho. Ponce, coja una bestia y búsqueme al comandante Díaz, gritó Francisco. Tiene exactamente 1 minuto para salir de mi propiedad antes de que lo haga encerrar por daños y prejuicios y allanamiento de morada. Señor don Francisco, no hay necesidad. Yo respondo por lo que sea. Solo quiero que traiga a Adelita. Doña Jesucita anda diciendo cosas en el pueblo que no han pasado, y yo quiero principalmente aclarárselas. Don Francisco, deme la oportunidad de decírselas. Fuera de mi casa, y si vuelve, le advierto que sentirá el peso de la ley. No se conformó con dañar el buen nombre de una familia, sino que ahora pretende invadir mi espacio. Téngalo muy presente, joven Méndez. Usted no volverá a ver a mi hija. Ella no será para usted, pese a que le haya hecho lo que le hizo. Señor don Francisco, son mentiras lo de la vieja Jesucita. Escúcheme, contestó Mauricio angustiosamente mientras era tomado por el antebrazo. Observando los dedos venosos y arrugados de Ponce sobre su brazo, se dejó llevar hasta el caminito de salida al broche. Señor Ponce, por favor, dígame en dónde la tienen. Con los ojos nublados atravesó el broche y miró arriba a la casa, queriendo buscar entre las curiosas hijas de Francisco el rostro de Adelita. Un relincho en la pesebrera obligó a voltear a los Castillo para ver salir a caballo a Juan, quien ya había amarrado a la silla la sábana que envolvía su ropa. Apretando los dientes, Francisco miró a Marsella, que con llanto silencioso se aferró a Jerónimo. ¿A dónde me lleva ese caballo, Juan?, preguntó enojado Francisco. Me voy. Se lo devuelvo en bien baje de la Milagrosa. Ya no me aguanto sus leyes y prefiero irme a trabajar con mis tíos. Al menos ellos me pagan, así me toque dormir con los peones, pero prefiero mi libertad, afirmó Juan, clavando las espuelas en los flancos del caballo. Tampoco me lo pienso robar. No somos ladrones, padre, ¿recuerda? Solo lo necesito para llegar a la Milagrosa donde mis tíos Luis y Lucrecia. Un momento, señor, exclamó Francisco. Le presto el animalito, solo que si pasa el broche, por favor no regrese más, porque usted no hará parte de esta familia a partir que coja camino. ¿Me oyó? No vuelva nunca más, porque su mamá y yo estaremos muertos para usted. No se preocupe, papá señor. Sé que mis tíos sabrán cómo tratarme. Al menos ellos que no tienen hijos saben cómo tratarlos. Basta solo verlos cómo se esmeran con Lucía Gualí. Y eso que es solo la ahijada. Los domingos le dan dinero en la iglesia, le compran ropita y la tienen estudiando. Si fuera en verdad su propia hija, la tendrían como una princesa. Ramón, ábrame el broche, por favor, replicó Juan. Perdóneme, mamá, pero ya no soportaba más esta doctrina. Mi papá prefiere creer en las personas extrañas que lo engrupen a creer en sus propios hijos. Respéteme, degenerado. ¿Cree que porque ya le está saliendo barba puede venir a maltratar a sus padres y a faltarle el respeto? Todavía puedo darle pringamosa por muy mocetón que se crea, gritó Francisco a tiempo que se encaminó detrás del caballo. No, papá señor, nosotros no faltamos al respeto, ¿recuerda? Solo necesito salir para no hacerlo, exclamó Juan. Luego, a todo galope, tomó la cuesta a las montañas. Lo veré llorar lágrimas de sangre cuando se oscurezca y no encuentre el camino, o cuando una culebra le espante el caballo y tenga que regresar a pedir perdón por su insolencia. Al menos rece un rosario para que no se le aparezca el duende, la mula del diablo o la viuda alegre. Ramón, empezamos a empacar, que doña Marsella y los muchachos alisten las ropas y cobijas para bajar al pueblo, concluyó Francisco. La lluvia de 2 días lavó los jardines del monasterio,
mientras Adelita con intensas fiebres temblaba entre las sábanas. Ahogada en tos, contempló desde su puerta entreabierta a las monjas correr por los largos pasillos con vasijas y toallas calientes. Por varias horas, las religiosas se habían olvidado de ella y se notaban en miles de angustias ocupadas en lo que acontecía atrás de los pasillos. Al fondo y cerca al pórtico principal, el viejo que hacía las veces de mayordomo y que se encontraba desyerbando a punta de peinilla, elevó su cabeza al escuchar el grito de la Madre Superiora, mientras inmóvil observaba la carrera de las religiosas sigilosamente. Mauricio saltaba el muro de tapia que daba a la carretera. Escurriéndose entre los pasillos, inició la revisión de las habitaciones asomándose entre los barrotes de pino, torneados de las ventanas. Con el corazón a punto de salir de su pecho, continuó zigzagueando entre los matorrales y las ventanas. Sus ojos se abrieron al contemplar por el cristal de la maravillosa ventana al dorso de Adelita, que en espasmos no se percataba de su visita. Los golpes suaves sobre el cristal la llenaron de espanto, obligándole a girar el rostro para encontrarse con la mirada amorosa de Mauricio. El alegre llanto le visitó nuevamente para levantarse y cerrar la puerta antes de acercarse para mover el bastidor de madera. «Por Dios, Mauricio, ¿usted qué hace aquí?» «Yo solo quería verla, saber de usted. En la misa de esta mañana me confesé con Obies y le supliqué que por favor me contara cómo estaba. ¿Está bien? ¿Está enferma? En el pueblo dicen muchas cosas. Esa Jesucita se encargó de despordebajearnos, diciendo esto y lo otro. Así que le pedí que me contara o yo haría una locura en casa de don Francisco. Mauricio, por favor, yo no quiero más problemas. Usted no sabe de lo que es capaz mi papá. Mejor váyase y por favor no se meta con mi papá o con mi familia. Yo prefiero sufrir sola esto. Váyase, antes que lo vean y se me complique. Pero la situación aquí, ese pico suyo me ha traído más problemas y dolores de lo que imaginaba». «Adelita, volémonos», exclamó Mauricio. «Yo siento que la estoy queriendo mucho y me duele verla con esos moretones en los ojos y con la boquita toda ampollada. Además tiene tos y lo primero que hacemos es buscar un médico. Anda, dé la vuelta y nos larguémonos por la tapia. A mí no me importa tierra, a mí me importa usted». «¿Usted es que está loco? ¿Cómo es de ocurrente? Mi papá señor nos alcanza y me parte en dos de un machetazo. Váyase lejos mientras pueda, yo enfrento esto sola. Además, después de todo, lo que he pasado, esa vaina del amor no es pa' mí, eso es pa' machas». Un espectro oscuro cubrió el rostro de Mauricio. Una hoja plateada brillante bajó desde arriba y sobre su hombro dobló latigando su pecho. Su rostro impulsado pegó contra la madera torneada, manchándola con tinte rojo de su nariz. Con el segundo planazo, Mauricio rodó en el pasillo, mientras luego se incorporó adolorido para emprender veloz carrera. Angustiada y llorosa, Adelita observó a Mauricio correr hacia el muro de tapia, mientras el mayordomo le castigaba por la espalda con su macheta de plan. La puerta a las espaldas de Adelita se abrió. La larga sombra faldón llenó el suelo de la habitación, tomando parte de la pared para reflejar el almidonado comet, cual ave misteriosa del infierno, débil, pálida y ahogada. Se giró para recibir el don de mando. «Moscorrofia, tome esta bolsa y venga conmigo». Unos troncos rojos de madera que se habían sacado del fogón iniciaron el crematorio en medio del adoquinado jardín. Avivando la hoguera y casi desmayada, Adelita lanzaba la bolsa cargada de ropa europea del cardenal. Posteriormente, se dirigió a la habitación del fallecido Eliseo para sacar los zapatos de talla grande y nuevos. Con un trapo húmedo de alcohol sobre su boca y nariz,
Adelita continuó el martirio hasta desocupar la habitación, desde el armario hasta los vestidos de cama. Adornado a la hoguera, el cúmulo de profesoras repetían oraciones inalcanzables e interminables. Los pies de Adelita, a punto de reventar cada vez más débiles, expandían su dolor hasta el torso. Los hachazos de mayordomo, destrozando todos los muebles de la habitación de Eliseo, calaban en los parietales de la joven. Los leños fueron arrastrados hasta el fuego que destelló en el aire cuando fue invadido por la nueva masa. Luego Adelita se desplomó entre carruseles de chispas de fuego para irse al mundo de los sueños. Sin dejar de rezar, las monjas observaron su cuerpo sobre la grama, mientras el mayordomo soltaba su hacha para elevarla camino a la habitación. La luna redonda y plateada se posó detrás del árbol del búho, que con sus grandes ojos amarillos y profundos contemplaba a la distancia. El viento suave movía sus plumas de la cabeza, que parecían orejas, inmóvil y misterioso. Su pequeño pico, cual diminuto beso de muerte, se perdía en medio de la oscuridad. Cual gárgola, se quedó sembrado hasta ver el torbellino de novicias encaminarse hasta los aposentos. Cuando la última luz se fundió, giró en un solo movimiento su cuello para internar su mirada en el cristal de la habitación donde yacía Adelita. Las nuevas aguas del remanso trajeron consigo los pequeños colibríes que madrugaron a beber. Abajo en la catedral doblaron las campanas anunciando al pueblo la muerte de Eliseo. Finalmente, y después de una larga agonía, la lepra que había iniciado en la piel, pasando por las vísceras, le habían carcomido la vida. Frente a la puerta verde esmeralda de la casa de los Castillo, afanada golpeaba una novicia, descalza y aún sin acomodarse los cabellos. Soledad abrió la puerta para atender el llamado. «Señorita, buenas y santas, ¿don Francisco Castillo es tan amable?», preguntó la religiosa. «Un momento, ¿pasó algo? ¿Mi hermanita está bien?», replicó Soledad. La figura alta de Francisco atravesó el zaguán. Sintió por un momento que un frío le recorrió el cuerpo. «Don Francisco, buenas y santas, perdone usted que lo moleste al desayuno. Es que su hija Adelita se complicó el embarazo. Está vomite que vomite, sude que sude y tosa que tosa. Se nos ha desmayado ya varias veces y la tuvimos que bajar al hospital de carrera porque la madre ya no sabía qué hacer. Para mí, que perdió la criaturita». Como un relámpago, Soledad se abrió paso entre el pórtico y la monja. Tomó la calle principal sin importar que se encontrara descalza. Corrió en medio de la muchedumbre que se dirigía a la catedral y buscó la bajada al hospital. Atrás y a caballo dando alcance, Francisco atravesó la peregrinación saludando a los pueblerinos. El sol se había colado por las blancas paredes del hospital. En un mar de llanto, Soledad se paseaba, dejando destellos de sangre en las baldosas cementadas de color. Por la presencia de Francisco, una de las enfermeras de uniforme blanco transparente se adentró para avisar el médico de turno. Un joven de bata y estetoscopio al pecho salió acomodando sus espejuelos sobre la cabeza. «Don Francisco, entre y hablemos», exclamó. «Doctor, ¿mi hermanita cómo está? Por favor, dígame, estoy hecha un mar de nervios», exclamó Soledad interponiéndose. «Está delicada, pero puede estar mejor. Por favor, cálmese y deje que su papá y yo resolvamos este caso. Él le contará», replicó el joven cortante. Acomodándose frente a uno de los escritorios de madera, el joven señaló una silla de cuero negro, patas de tubo par, que Francisco se acomodara. Sin mirarlo, comenzó a escribir, untando su pluma en el tintero con resuellos largos. Francisco, por su parte, recorrió las paredes del consultorio observando en los cuadros repetirse el nombre del joven.
No sabía que ya era doctor y que ya había regresado, exclamó Francisco. Sí, señor, también me acuerdo de usted, porque desde que era un niño, usted ha sido una persona reconocida en el Valle de los Alfandoques, por su dedicatoria a la justicia y a la iglesia, dijo el joven médico. Llegué hace 3 meses para prestarle a este pueblo que me vio nacer mi conocimiento y ejercer aquí mi profesión. Pero uno encuentra cada cosa rara. ¿Por qué lo dice, doctor? Don Francisco, ¿usted golpeó así a la muchacha?, preguntó el médico. Soy el padre y no quiero dar explicaciones, pero si de algo le sirve a usted, debe saber que es deshonrar el apellido, dejar la familia al escarnio público por un comportamiento. Los padres estamos para corregir y educar. Pero dígame, ¿cómo está la muchacha y su criatura? Me extraña de usted ese comportamiento tan salvaje, don Francisco. Que este pueblo esté lleno de ignorantes es una cosa, pero que usted haga parte de ellos siendo una persona tan leída es de aterrarse. Mire, joven, exclamó Francisco malhumorado, que usted sea un doctorcito está muy bien, pero que por su estudio me venga a ofender, eso no se lo permito. Solo déjeme ver mi muchacha y ya. Si no me quiere decir cómo está, pues hablo con otro doctor y ya. Pero las cosas mías son mías, respete. Respete usted, señor. Para su tranquilidad le voy a contar cómo ingresó la paciente. Unas viejas ignorantes de la iglesia la trajeron aquí, dizque porque estaba preñada y podía perder la criatura, que su rostro y piel estaban lacerados porque el papá le había propinado un castigo por deshonrar a la familia, con un tal Mauricio Méndez. Ya hasta me lo aprendí de tanto que lo repitieron. Los ojos de Francisco se entrecerraron y sus manos empezaron a temblar al contemplar al joven ponerse de pie, que sin quitarle mirada, se apoyó en el escritorio para acercar su rostro al de Francisco. Por poco cometo el error más grande de mi carrera, de no ser porque la niña me dijo, medio desmayada, que estaba preñada por haberle dado un beso a Mauricio Méndez, que el papá, el magnífico juez promiscuo del Valle de los Alfandoques, le había dado una tunda por mala hija, que las monjas le habían quemado la boca con chocolate, y que solo quería morir para poder descansar de sus dolores tan fuertes. El silencio inundó el alma de Francisco Castillo, y sus ojos se nublaron. Aquí está la historia de mi paciente, continuó el médico tras un hondo suspiro. Ingresa paciente con hematomas y laceraciones por maltrato físico, quemaduras en 2º grado en boca y lengua, estado avanzado de toferina a causa de abandono. Por ahora no se la puedo dejar ver, ya hemos tenido que sedarla para poderla tratar y dejarla descansar. Quizás mañana, señor Francisco. Lleno de vergüenza, Francisco Castillo se dispuso a abandonar el consultorio, pero la voz del joven lo detuvo. Don Francisco, este es el examen que la ginecóloga me ha hecho llegar. Su hija Adelita es virgen. Así que por favor dígale a este chismoso pueblo que nadie se desvirga por dar un beso, aunque este sea un beso con lengua. Cabizbajo, lleno de nostalgia, Francisco salió al alumbrado pasillo en donde Soledad esperaba. Tembloroso, se abrazó a ella y lloró amargamente.